Existió una vez una mansión abandonada en un gran rancho a las afueras de un pueblo llamado Collado. Aquella antigua residencia tenía una historia intrigante. En su interior, oculto en una habitación empolvada al fondo en la pared, se ubicaba un enorme reloj de péndulo muy antiguo, conocido por los pueblerinos como el reloj del tiempo perdido. Los habitantes susurraban que aquel reloj tenía el poder de detener el tiempo, pero a un alto precio y con un propósito. Nuestro protagonista, un historiador llamado Samuel, había oído hablar de la leyenda del reloj y decidió viajar a aquel pueblo para visitar la mansión. Él era un hombre valiente y decidido. Llegó a la mansión y abrió la puerta ingresando a la tenebrosa casona. Pero el suspenso en el húmedo aire y lo derruida que se encontraban las paredes le daban una sensación de angustia. El reloj estaba en el tercer piso de la mansión, en una habitación lúgubre, con ventanas rotas, cortinas rojas de satín deterioradas y muebles de terciopelo cubiertos con telarañas. Mientras Samuel se acercaba al reloj de péndulo, su corazón se aceleró. El reloj tenía un aspecto muy desgastado, pero a la misma vez era imponente por su gran tamaño. La historia decía que, si alguien lo tocaba a la medianoche, entonces quedaría atrapado en un bucle temporal, condenado a revivir los mayores tormentos de su vida. Samuel examinó el reloj con cuidado durante varias horas, pero finalmente llegó la medianoche y la insaciable curiosidad lo venció haciendo que lo tocase. El reloj procedió a oscilar de manera que provocó que toda la casa resonara y vibrara de forma ensordecedora, como si fuera un estruendo luego de una explosión. El tiempo pareció congelarse. Entonces, la mansión cobró vida. Las paredes rechinaban y se ondulaban. Las escaleras y puertas cambiaron de posición. Samuel se sintió muy pesado y mareado. Es ahí donde supo que estaba atrapado en un mundo diferente. Los muebles se movían solos. Las paredes goteaban sangre y sombras circulaban por los techos. Luego de unos minutos, Samuel logró tranquilizarse y el mareo desapareció. Al instante, uno de los horrores más aterradores que enfrentó Samuel en su vida reapareció, y fue el de volver a ver a su malévolo padre, un hombre violento y compulsivo que lo había atormentado en toda su infancia. Ahí revivió momentos de terror y maltrato físico en pesadillas que parecían interminables. Los gritos, los golpes y las acusaciones estremecían la mansión. Samuel se vio atrapado en una espiral de angustia donde no veía salida alguna. Con cada hora que pasaba, Samuel se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo sin fin de terror. Cada vez que intentaba escapar por alguna puerta o ventana, el reloj lo devolvía al principio, forzándolo a revivir sus peores miedos una y otra vez. La demencia y el dolor lo acechaba. Samuel no sabía si podría escapar y pensó en suicidarse. Buscó en la cocina de la casa un cuchillo para terminar con el dolor, pero cuando intentó clavárselo el reloj nuevamente, lo regresó en el tiempo, entendiendo que no podía huir y tampoco quitarse la vida. Durante las horas que parecían eternas, Samuel se esforzó por entender la maldición del reloj. Descubrió que, para romperla, debía enfrentar la relación tumultuosa que tuvo con su difunto padre y perdonarlo por los horrores del pasado. Con cada intento de cambiar los traumas se volvían más intensos y reales. La mansión lo atormentaba con recuerdos de su vida y sus múltiples secretos, una y otra vez. Finalmente, y después de enfrentar repetidas veces el espíritu de su padre entre lágrimas, logró encontrar la fuerza para perdonarlo. Samuel pudo derrotar sus tormentos y demonios internos. El reloj de péndulo cesó de oscilar. El tiempo repetido que había dominado la mansión desapareció. Samuel se encontró solo en una habitación, exhausto, pero con la sensación de que había conquistado y erradicado su pena más profunda. Mirando el reloj por última vez en la pared, Samuel regresó a la planta baja, donde el tiempo ya fluía de manera normal. Sintió un alivio estremecedor al ver que la mansión había recuperado su estado normal y el silencio era lo único que la habitaba.
Samuel se alejó de la casa, sabiendo que había superado el dolor de aquel niño condenado por el maltrato del padre. Aunque había sobrevivido a una experiencia aterradora, aprendió una lección invaluable sobre el poder de enfrentar los miedos y las pesadillas más oscuras que se esconden en la mente de los humanos. El antiguo reloj de péndulo había dejado una cicatriz en el alma de Samuel, pero también despertó en su interior un nuevo sentido de fortaleza y determinación para la vida venidera. Al final, la maldición del reloj se convirtió en una historia que Samuel nunca olvidaría y en un recordatorio de que, a veces, enfrentar nuestros propios miedos y demonios es la única forma de romper las cadenas que nos atrapan y que no nos dejan prosperar.